Tertuleando. Es un programa turístico y cultural, tertuleando. Del folclore un anagrama poético y musical. Sigue con nosotros, no cambies de canal, tertuleando. Don Alberto Londoño, bienvenido al programa Tertuleando. El nombre de Sonsón es ¿por qué? Pues hay muchas versiones del nombre. Sí. Dicen algunos que viene el padre Gonzalo Uribe Villegas, que fue un escritor uno de los que escribió la historia de Sonsón. Dice que el nombre viene de una cascada que hay acá cerca de Sonsón, porque el río Sonsón hace una caída como de 300 o 500 metros, y que esa cascada hace el ruido Sunsun en su caída, y que ahí viene el nombre de Sonsón. Cada teoría me parece muy falsa, porque de Sonsón nadie va a esa quebrada a ver si eso hace Sunsun. Nadie la conoce, mejor dicho, nadie la conoce. También dice que hay otra teoría otra leyenda que dice que cuando los colonos llegaron aquí buscando estas tierras para poblarla, se encontraron este valle y dijeron, estos son, y que otros contestaron por allá, sí, son, y que se quedó son. Claro que tampoco es cierto. Tampoco comprobado. Tampoco es cierto. Más cierto es que viene de una tribu de indios que llamaban los Sonsones. Sonsón era uno de los dos caminos que tenía Medellín para comunicarse con Bogotá. Uno era por el Nare. Llegaban al Nare, se embarcaban hasta Honda y de ahí seguían camino arriba hasta Bogotá. Y el otro camino era Sonsón, Medellín, Río Negro, Sonsón, Mariquita, Honda y Bogotá. Aquí la diócesis se fundó en 1957 como diócesis de Sonsón, ¿cierto? Sí. Pero debido a que las vías de comunicación en ese tiempo eran no malas, sino horribles, para ir a Medellín y para ir a La Ceja, porque era una carretera destapada, polvorienta, llena de curvas, pues muy mala, en muy mal estado. Y además, como la catedral se cayó en esos mismos días, en el 62, entonces decidieron poner a Río Negro como con cátedra. Entonces consagraban a la catedral de Río Negro como catedral, a la iglesia de Río Negro como catedral, y empezó a funcionar como con cátedra, siendo la principal Sonsón. Era la principal en el papel, ¿cierto? Porque ellos, los obispos, por ejemplo, el Monseñor Uribe Jaramillo estuvo más de 20 años sin venir aquí, siendo obispo. Aquí hubo terremotos muy fuertes en el 61, en diciembre del 61 y en julio del 62, que destruyeron el pueblo, lo dejaron en ruinas. Destruyeron más de 500 casas, se cayó la catedral, se cayeron muchas iglesias, se cayeron muchos colegios, se cayeron muchos comercios. Hay también dos teorías sobre la fundación de Sonsón. Primero que todos los colonos que venían de Río Negro y Marinilla, que venían en busca de tierras, porque ya en Río Negro no había tierras, ya estaban ocupadas todas. Entonces pidieron permiso al gobernador para asentarse en esta tierra, en esta zona, para fundar una población. El líder de esos colonos se llamaba José Antonio Alzati, que muchos lo consideran como el verdadero fundador de la población. Pero hubo también otro señor que era como un potentado magnate, un hombre rico pues de Río Negro, que se llamaba José Joaquín Ruiz y Zapata, porque para los colonos asentarse aquí en esta tierra tenían que comprar la tierra. Y esta tierra costaba 2.000 castellanos de oro. Y los colonos no tenían suficiente dinero para comprar, pues para sacar 2.000 castellanos de oro. Entonces necesitaban de un hombre rico que le comprara la tierra y se las vendiera a ellos como fiada, ¿cierto? Claro. Y ese señor fue José Joaquín Ruiz y Zapata. Sonsón se le conoce como la tierra del maíz. ¿De verdad que el maíz todavía es fuerte aquí? Era el maíz, por donde usted mirara había maíz. Pero llegó la competencia del maíz costeño que sale en la mitad del tiempo, y como las vías de comunicación pues se han mejorado, entonces ya entran más fáciles el maíz de afuera, de la costa, que es más barato, porque salen en 3 meses, en cambio el de aquí salen 8 meses. En este momento el boom de Sonsón es el aguacate. Y también el cultivo de frutas como la granadilla, como la gulupa, como la fresa. Inclusive todavía se conserva la tradición de las fiestas del maíz y muchas otras tradiciones que tuvieron que ver con alrededor de ese producto, ¿no? Y uno se maravilla porque las montañas, el verdor, la frescura, montañas altísimas, y si vas a las veredas, por Dios, increíble, bajas, subes y además el paisaje que te rodea no te deja ni cansar.
Pero de todas maneras hay que resaltar que tiene los 4 pisos térmicos esto. Sí. Por tradición esto no fue de familias demasiado numerosas. Dicen que el frío cobija mucho y Sí. los niños nacen con la arepa bajo el brazo, ¿no es así? Sí, antiguamente eran familias de 12, 15, 19, 23 hijos, familias inmensas. Por eso se utilizaban las casas tan grandes porque había que acomodar un familión pues, impresionante. Gregorio Gutiérrez González. Él fue un jurista que estudió en la Universidad del Rosario en Bogotá y se radicó aquí. Él tuvo mucho que ver con la historia de Sonsón, porque él fue muy comprometido, inclusive la revolución que llevó a Pedro Justo de Río al poder en 1864, partió de aquí de la plaza. Era la época pues, de Mosquera, la época de las guerras civiles, la época complicada pues, de este país y de Antioquia y de Sonsón también. Y esa revolución partió de aquí de la plaza. Como Marinillo que soy yo, sé que la batalla de Cascajo se dio entre Río Negro y Marinillo. Exacto. Nunca supimos, decían liberales y conservadores, pero ya me metió este cuento, me mete Gregorio Gutiérrez González en esto. Sonsón era un pueblo muy conservador, Marinilla también lo fue, ¿cierto? Toda esta región, Abejorral, La Unión, La Ceja, eran pueblos muy conservadores. Y Mosquera era un liberal radical, pues la época del llamado liberalismo radical, que perseguía a la iglesia, que persiguió a los curas. Pero los curas en esa época tuvieron que esconder todos en el monte, inclusive Gregorio Gutiérrez en una finca que tenía en lo que hoy es Argelia, que en ese tiempo se llamaba San Julián, allá escondió un cura que era cuñado de él. Y precisamente fundó Argelia. Y se inició una revolución que empezó aquí, siguió para Abejorral, pasó a La Ceja y se dio en la batalla del Cascajo cerca a Marinilla. Se podía entender que entonces fueron amigos Marinilla y Sonsón en ese caso. En ese caso eran copartidarios, ¿cierto? Copartidarios. Porque tenían el mismo movimiento político pues, que los abrigaba, ¿cierto? No fue la única guerra en que participó Sonsón. Antes había participado en otra guerra que llamó la de los Supremos, que también hubo liberales y conservadores, ¿cierto? Claro. Sí. Y en la batalla del Cascajo, que usted lo sabe, ha oído nombrar ese sitio donde Río Negro y Marinilla, ahí murió Pascual Bravo y subió Pedro Justo de Río. Me imagino que Pedro Justo de Río era conservador, porque al ser apoyado por todo este oriente de Antioquia, tenía que ser conservador. Pues es testimonio de lo que ha sido este pueblo, además que usted investiga mucho. Sí. Ha cambiado mucho Sonsón, de antes a ahora. Demasiado Mucho. obvio progreso, Sí. pero han cambiado cosas, muchas. Sonsón ha tenido como unos altibajos, pero muy profundos. Por ejemplo, cuando se inició era un pueblo de colonos de Río Negro, Marinilla, Concepción, pues de colonos pobres, ¿cierto? Después tuvo un auge económico muy fuerte. En el siglo X, hasta el final del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta 1930. Dicen por ahí que hasta tenía banco propio Tenía y que había banco. moneda propia. Tenía banco propio que llamaba el Banco de Sonsón, cuyos depósitos eran en oro. No eran en billete, sino en oro. Y que prestaba plata inclusive a la gobernación. Eso me contaron a mí. Ese banco le prestó plata más que todo y se enriqueció, fue con la colonización antioqueña. Porque ese banco le prestaba plata a todos los colonos que iban a conquistar al sur. Pues llegaba un campesino de Río Negro, don Lorenzo Jaramillo, el gerente del banco, y le decía: don Coronel, yo necesito viajar al sur. En el tiempo la gente, pues no sé, aquí nunca se dio el fenómeno de invadir, ¿cierto? Sino que ellos llegaban aquí, pedían al banco la plata, a don Lorenzo, iban y compraban el pedazo de tierra que iban a trabajar, lo compraban. Y lo trabajaban y don Lorenzo les decía: no me paguen el capital, tráiganme los intereses cada año, solamente los intereses. Pagar los intereses. Entonces el banco se capitalizó mucho porque tenía mucho oro. Y ese oro todo se lo prestaron al gobierno, a Rafael Reyes, que era el presidente en esa época, terminada la guerra de los 1000 días, porque Colombia quedó muy empobrecida con esa guerra. Y le prestaron todo el dinero a Rafael Reyes. Y Rafael Reyes, ya con todo ese oro, fundó el Banco de la República, creó la moneda, el papel moneda, pues que conocemos, el peso, y les pagó a ellos en pesos devaluados. O sea, ellos perdieron, me imagino que la mitad de la fortuna, porque Más ellos lejos, sí. mandaron el oro y les devolvieron después del tiempo la deuda en pesos. Hay aspectos que enriquecen la costumbre de unos pueblos. Por ejemplo, las creencias por ejemplo, en brujas, espantos.
Usted es historiador, obvio, pero y usted inclusive escribe, ha escrito libros y todas las cosas sobre Sonsón. Sí, escribí un libro. De ese aspecto, ¿qué me puede contar usted a mí? De esas creencias que aquí había, que son creencias. Esas creencias se han acabado mucho. Eso parece ser que era un problema de despojo de tierra a los campesinos. Sí. Es decir, un rico enamoraba de la tierra de un campesino y le ofrecía. Y el campesino le decía, no, yo no la vendo. Entonces, ¿qué hacía el rico? Iba y hablaba con el cura. Padre, présteme al sacristán. Se iba con una velita, con un vestido blanco, una velita y unas letanías por ahí de noche, asustando a los campesinos que eso estaba encantado, que eso estaba embrujado, ¿cierto? El campesino, como creían tanto en los espantos, pues lo creían a pie juntillas. Vendía la tierra y se iba. Tertuliando. Es un programa turístico y cultural, tertuliando. Del folclore un anagrama poético y musical. Sigue con nosotros, no cambies de canal. Tertuliando. Nosotros recorremos los pueblos de toda esta región paisa antioqueña, buscando hablar de la cultura, resaltando la cultura, las cosas bonitas, y estoy con don Alberto Londoño aquí en Sonsón. Y continúo con él, pero hay personajes propios del pueblo que de pronto podemos mencionarlo así rápidamente. El Botero Golsorti, doña María Martínez de Nícer, que eso fue por la época de las guerras civiles del siglo XIX, que esa fue una mujer que cuando le secuestraron el esposo los liberales de Río Negro, que lo llevaban preso a Río Negro, que era un sueco, Pedro Nícer, ella se vistió de soldado y se metió al batallón Salamina, dirigido por Braulio Henao. Se fue con el papá y unos hermanos. Y ella se fue de soldado con todos los soldados. Y ella luchó en la guerra y escribió un diario. El diario de la Revolución de 1841, que es un diario muy interesante, fue una mujer muy escritora, muy excelente escritora. Logró liberar muy prolífica. Y lograron liberar al esposo. Que el mismo Braulio Henao, que era un general, Miguel Alzate, que era un general también, hijo de uno de los fundadores de aquí, de José Antonio Alzate, que yo les mentaba ahora. Está Marco Antonio Jaramillo, que es otro de los, que fue un odontólogo que también luchó en la guerra a los 1000 días como soldado. Él estudió en Nueva York odontología, se vino para acá, fue escritor, escribió una novela y se fue para la guerra como soldado, mejor dicho, participó en la guerra a los 1000 días. Padre de Roberto Jaramillo Arango, muy reconocido aquí en Sonsón. Hay mujeres como Miriam Correa Palacio, como Josefina Henao Valencia, cuyos seudónimos Lucía Javier. No hay cantidad de médicos, el doctor Franco Henao, que el hospital lleva el nombre de él. Pues gente, Delio Botero, Néstor Botero, aquí los Boteros han sido muy prolíficos. De todas maneras, queda la invitación abierta para que usted cuando visite el Oriente Antioqueño, venga a Sonsón. Frío, 14 grados centígrados estábamos viendo. Nosotros estamos aquí sobre la cordillera, en la cima de la cordillera central. Hacia allá queda el río Magdalena, hacia allá queda el río Cauca. Y nosotros estamos como en la mitad, en todo el cerro. Hasta aquí un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Recorremos la región y nos enorgullecemos de la cultura, los paisajes y el quehacer bonito de sus gentes, fortaleciendo con ello sentido de pertenencia por lo nuestro. Tertuliando TV, forjando patria. Gracias por su sintonía. Hasta pronto.